Gloria a Jesús. Bien, amadas hermanas, gloria, aleluya. Buenas noches con todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Una vez más, ya retornando a esta transmisión para poder ya salir al aire con hermanos lindos, con todos ustedes, para poder glorificar al Señor. Aleluya, bendito, alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, aquí está ya también acompañándonos para alabar al Señor, hermanos, los músicos. Gloria a Jesús. Vamos a poder cantarle en esta tarde. Aleluya, gloria a Jesucristo. Pues, amadas hermanas, donde usted pueda estar ya conectándose por medio de este señal, por medio de este enlace o por medio de Facebook, gloria a Jesús, este canal. Amados hermanos, hagan su comentario para poder nosotros desde aquí saludarlos, de donde puede estar viéndonos. Gloria a Jesús. Entonces, espero que estas alabanzas, este cánticos, sean de mucha bendición para cada una de nuestras vidas y para cada una de sus vidas, hermano lindo. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a cantar algunos cánticos, unos 2 cánticos, para poder también de esta manera poder meditar, entender la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Bien, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, vamos a poder cantar al Señor. Este cántico dice: hermanos míos, nunca desmayes, ya viene Cristo. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a entonar esta alabanza. Gloria a Jesús. Bien, de esta manera va sonando el teclado. Nunca desmayes, hermanos míos, nunca desmayes, ya viene Cristo para llevarnos, ya viene Cristo para llevarnos. Hermanos míos, nunca desmayes, hermanos míos, nunca desmayes, ya viene Cristo para llevarnos, ya viene Cristo para llevarnos. Algunas pruebas, algunas pruebas, dile a Cristo, Él te ayudará, dile a Cristo, Él te ayudará. Gloria, aleluya. De esta manera alabando el bendito poderoso nombre del Señor. Que viniera algunas pruebas, que viniera algunas pruebas, dile a Cristo, Él te ayudará. Dile a Cristo, Él te ayudará. Si te viniere algunas pruebas, si te viniere algunas pruebas, dile a Cristo, Él te ayudará. Dile a Cristo, Él te ayudará. Gloria a Jesús, aleluya. Si te encuentras en algunas pruebas, acércate a Cristo. Cuéntaselo y Él te ayudará. Él nos levantará con su poderoso amor. Todos cantamos.
nos lleve a su presencia, nos lleve a su presencia, recibiremos una corona, recibiremos ropa blanca. Nos lleve a su presencia, nos lleve a su presencia, recibiremos una corona, recibiremos ropa blanca. Así es el pueblo del Señor. Cuando nos lleve a su presencia, el Señor nos coronará, nos premiará. Todo así fuerte. Nos lleve a su presencia, nos lleve a su presencia, recibiremos una corona, recibiremos ropa blanca. Nos lleve a su presencia, nos lleve a su presencia, recibiremos una corona, recibiremos ropa blanca. Cristo, Cristo vive. Cosa tu hermana, mi hermano. Ahí donde te encuentras, alábale a Cristo poderoso. Días nunca desmayes, hermanos días nunca desmayes, y ya viene Cristo para llevarnos, ya viene Cristo para llevarnos. Hermanos días nunca desmayes, hermanos días nunca desmayes, ya viene Cristo para llevarnos, ya viene Cristo para llevarnos. Si tuviera alguna estrella, si tuviera alguna estrella, dile a Cristo, Él te ayudará, dile a Cristo, Él te ayudará. Hermana mía, nunca desmayes en el camino del Señor. Aunque vengan los problemas, dificultades, las pruebas, ¡aleluya! Y alábale con gozo y alegría. Algunas pruebas, algunas pruebas, dile a Cristo, Él te ayudará, dile a Cristo, Él te ayudará. Si tuviera algunas pruebas, si tuviera algunas pruebas, dile a Cristo, Él te ayudará, dile a Cristo, Él te ayudará. Padre, solo tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda en los momentos más difíciles. Aleluya. Nos lleve a su presencia, nos lleve a su presencia, recibiremos
una corona recibiré, ropas blancas. A su presencia, a su presencia, recibiré una corona de ropas blancas. Así es, iglesia, así es, mi hermano. Levántate y camina. Mujeres, algunas pruebas cuando vienen nos dejan alejados de Dios, sino eso sea un motivo para seguir prosiguiendo, alabándole el bendito poderoso nombre del Señor Jesucristo, porque allí cuando nos quiere nos dará recompensa. Nos lleve a su presencia, nos lleve a su presencia, recibiremos una corona, recibiremos ropas blancas. Nos lleve a su presencia, nos lleve a su presencia, recibiremos una corona, recibiremos ropas blancas. Gloria, gloria, aleluya. Gloria a Jesús, amadas hermanas. De esta manera, en este lugar, estamos iniciando alabándole al Señor Todopoderoso. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, hermanas lindas, agradecemos al Señor por este momento, por este tiempo que nos brinda en esta hora para poder alabarle, glorificarle al poderoso nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y cada uno de ustedes, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, de donde usted puede estar conectándose, hermanos, les animamos con estos cánticos, con estas alabanzas. Gloria a Jesucristo. Y ahora pues, con ese gozo, con esa alegría, vamos a meditar una corta palabra del Señor en este lugar. Y luego, después de meditar una corta palabra, vamos a poder, aún de la misma manera, cantarle, alabarle al Señor. Muchas gracias, amados hermanos, por su sintonía, por hermanos lindos, porque ustedes están también conectados aún a este canal. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pues en esta hora vamos a poder meditar la palabra. Pero ante todo, gloria a Jesús, vamos a saludarle a quienes están conectados. A ver, mis amadas hermanas, gloria a Jesucristo. Entonces, gloria a Dios. Ahí, primeramente, ahí está su comentario. Gloria a Jesucristo. Bien, a mi hermana Nora Yampase Cisneros nos dice amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, amada hermana, por este momento, por, hermanos, estar conectados por medio de este canal, por medio de esta red. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, gloria a Jesús, nos dice pues, gloria a Jesús, amén. Dios me los bendiga. No sé cuántos pueden estar conectados, amados hermanos. Gloria a Jesús, quienes estarán también, gloria a Jesús, viéndonos. Pero quisiera que sus comentarios, hermanos, para poder desde aquí mandarles saludos a cada uno de ustedes.
Gloria a Jesucristo. Entonces, bueno, en esta hora vamos a poder ya, gloria a Jesús, meditar la palabra del Señor. A cada uno de ustedes, quiero que, hermanos, en su casita, yo sé que todos están. Yo sé que en casita cuando están hermanos cerca a la palabra del Señor. Vamos a en esta tarde entender la palabra con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Jesús. Quiero que, hermanos, usted pueda tomar su Biblia y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Romanos. Gloria a Jesús, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 14 y versículos 15. Vamos a leer estos dos versículos. Vamos, hermanos, entender o meditar en esta tarde, en este lugar. Gloria a Jesucristo. Entonces, con todos ustedes, dice la bendita, poderosa palabra del Señor en esta tarde, en este lugar. Dice de esta manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias o buenas nuevas. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. En esta hora, mis amados hermanos, dice la poderosa palabra del Señor. Para poder entender, meditar, vamos a hacer una pequeña o corta oración. Gloria a Jesús. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Agradezco a ti, Señor, por darnos la oportunidad de que en este momento, Señor, para poder, Señor Jesús, aún estar juntos a través de esta línea, a través de este canal, a través de este Facebook, Señor, junto a tus hijos, junto a tu pueblo, donde puedan estar, Señor, conectados, donde en qué lugar, Señor, puedan estar viéndonos. Pero solo a ti, Señor, te pido, ayúdalo, dale fortaleza, dale de entender tu palabra, poderoso Espíritu Santo. No soy yo el quien pueda hablar, sino seas tú, Espíritu Santo, llegando a cada corazón, a cada vida. Gracias, Señor, poderoso Jesucristo. Grande es tu nombre, tu poder, digno de y suprema alabanza. Aleluya, porque tu palabra es más dulce que la miel. En esta hora, Señor, te pedimos, rogamos a tu presencia, que tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, amado Espíritu Santo. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo. Bien, mis hermanos, donde hemos podido leer la palabra del Señor, nos habla, hay una interrogación de 4 cosas tan importantes, donde nosotros vamos a entender. Dice la primera interrogación, o sea que esta palabra en esta noche, hermanos, 4 preguntas importantes, hermanos, vamos a ver acerca, hermanos, de la misión o de la obra del Señor a aquellos, hermanos lindos, aquellos hijos o cristianos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, mira, la primera pregunta dice de esta manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice. Cuando la Biblia dice, hermanos lindos, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Entonces dice, para creer, ¿qué cosa necesita, hermanos? Para creer necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer al Hijo, necesitamos conocer al Padre.
Si tú no conoces, pero me dirán, ¿cómo voy a conocer? ¿Quién me va a presentarlo? ¿Y dónde lo voy a conocer? Me dirán. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos dice, hermanos lindos, aquel que, hermanos, aquel que no cree o aquel que no conoce, ¿cómo pueda creer? Es por eso mucha gente hoy en día, sea creyentes o cristianos, o sean no cristianos, hoy en día, hermanos, creen, pero a su manera, no creen conforme, hermanos, a la palabra del Señor. No creen en el Hijo, hermanos, amados hermanos, amadas hermanas. Si nosotros creyéramos en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, sería nuestra forma de vida diferente, cambiado. Pero en la forma que, hermanos, nosotros creemos a nuestra manera. Pero no creemos, hermanos, realmente como hijo de Dios, como, hermanos lindos, como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Por qué? Porque para creer necesita, hermanos, conocer al Hijo, conocer al Padre. Dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre, dice la palabra. ¿No es cierto? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, usted necesita conocer, amigo, usted que me está viendo, amiga, usted que me está escuchando, mira, usted necesita, para que pudieras creer en Él, que necesitas conocerlo. Necesitas conocerlo más de cerca. Gloria a Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, cuando dice en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, dice, de tal manera dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos en aquel lo crean y así tengan vida eterna, así tengan vida. Más, hermanos, para que no se pierdan, dice la Biblia, sino para que tengan vida. Gloria a Jesús. Entonces, mis amadas hermanas, es importante, es necesario, tú y yo tenemos que conocer, hermanos, ¿a quién? Al Señor. Tenemos que conocer para creer. Si no conoces usted, nunca lo vas a creer. Hoy en día, hermanos, la persona que no es creyente, que no conoce a Dios, dice, primero ver para creer. En cambio, nosotros es primero creer para ver. Gloria a Jesús. Entonces, mira, es por eso la Biblia nos dice que nosotros necesitamos conocer al Padre. Pero ¿cómo vamos a conocer al Padre? Es por mediante el Hijo. Por eso la Biblia dice, cuando el Evangelio de San Juan dice, hermanos, los que me conocen a mí, si me conocieres, conoce al Padre. Si me conoces, hermanos, si conoces al Hijo, conoces al Padre. Si has recibido al Hijo, hermanos, como tu único Salvador, también recibiste al Padre. Gloria a Jesús. Entonces la palabra del Señor nos está hablando de que debemos, dice, nosotros convertirnos para poder nosotros creer, para poder nosotros, hermanos, aún conocer. Cuando usted conoces, cuando usted cree, usted lo vas a, hermano, conocer. Pero mientras no crees, ¿cómo lo puedes conocerlo? Por eso decían hace un momento, la gente, hermanos, en el mundo dice, ver para creer. Primero ver para creer. O sea que, quiere decir, hermanos, tiene que ver primero para creer. Pero en cambio nosotros, los hijos de Dios, los cristianos que somos, para nosotros es al revés. ¿Cómo? Creer para ver. No ver para creer, sino creer para ver. La grandeza, el amor, la misericordia, el poder de Dios y su amor. Es por eso la palabra del Señor dice, hermanos, tenemos que primero, hermanos, cuando nosotros primero tenemos que, ¿qué cosas tenemos que hacer? Convertirnos. ¿Cómo? Creyendo que es el único Salvador, el único que pueda perdonarnos, el único que pueda perdonar pecados, el único que pueda salvar al hombre, al ser
al ser humano. Y así conoceremos la gloria, así conoceremos la presencia, así conoceremos el amor de Dios. Y así conoceremos al Señor, al Padre. Gloria a Jesús. Necesitamos, ¿para qué, hermanos? Necesitamos ser convencidos. ¿En qué forma? ¿Pero quién? ¿Cómo vamos a ser convencidos? Tenemos que ser convencidos por el amor o por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, convencerá, hermanos, a todo ser humano del pecado, el pecado. Cuando dice, hermanos lindos, en el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 7. Adelante. Mira, capítulo 16, vamos a leerlo. Gloria a Jesús. Dice, versículo 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está, mira. El Espíritu Santo es el que convence al ser humano. ¿Para qué? Para que pudiera creer. Y cuando cree, va a ver la gloria, la presencia, y entonces conocerá, hermanos, a Dios. Poder del Espíritu Santo. O sea que el poder de Dios que, hermanos, se manifestará. Entonces llegará a conocer. Usted llegará a conocer, hermano, hermana. La Biblia dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado. Es cuando, hermanos, convenció el Espíritu Santo, mi vida, tu vida, es en ese momento es cuando tú, hermanos, supiste reconocer tus errores, mis errores. Hermanos, aprendí a reconocer. Vi mis errores, mis pecados, ante la presencia de Dios, hermanos, todo lo malo. Es cuando el Espíritu Santo convence al hombre. Gloria a Jesús. Entonces, necesitamos ser atraídos. ¿Para qué? Por el Espíritu Santo necesitamos ser atraídos. Por el amor del Señor necesitamos ser atraídos. Porque cuando el Espíritu Santo te convence, vas a ser atraído más. ¿A dónde? A su presencia, más a estar cerca con el Señor. Gloria a Jesucristo. Capítulo 12, versículo 32. ¿Qué nos dice? Mira la palabra del Señor. Versículo 32 dice de esta manera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, yo levantaré. ¿De dónde? Dice, de la tierra, de lo más vil, de lo más menospreciado. Él nos levantará. Él nos ha levantado. ¿Para qué? Para poder atraernos o llevarnos a su presencia delante de Él. Gloria, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso, amado hermano, hermana, necesita usted, o amigo, amiga, necesita usted, ¿qué cosa? Creer. Para que usted pueda conocer, para que usted pueda ser convencido por el Espíritu Santo y ser atraído hacia su presencia del Señor. Cuando usted sea atraído hacia su presencia, dice la palabra, recibiremos, hace un momento cantábamos la alabanza, recibiremos nuestra ganancia, nuestra herencia, nuestra recompensa. Gloria. Estamos en la primera interrogación, en la primera pregunta, donde nos decía, ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído?
¿no es cierto? Si usted no conoces a Dios, si no conoces, no crees en la palabra, no crees, entonces, ¿cómo usted, hermanos, puede ser atraído? ¿Cómo puede ser, hermano, usted aún, hermano lindo, como dice la palabra del Señor, aún convencido? Si el Espíritu Santo no te haya convencido, nunca vas a ser atraído. O sea, no vas a ser, hermanos, nunca vas a llegar a sentir la presencia, a poder tener esa experiencia con el Señor. Gloria a Jesús, ¿no es cierto? Él quiere salvarnos, Él quiere llevarnos a la salvación, perdonándonos, hermanos, nuestros errores, nuestros pecados. Porque, hermanos, dice, al final de cuentas, el Señor ya nos ha, hermanos, perdonado, porque está escrito en la palabra, porque el Espíritu Santo nos ha convencido ya, para que tú y yo podamos reconocer nuestros errores y aceptar que somos pecadores, y aceptar, hermanos, necesitamos de Dios, aceptar que de Él necesitamos la salvación, porque Él es nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Jesucristo. La segunda pregunta, la segunda interrogación es: ¿cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Cómo creerán? Hermanos, ¿cómo invocarán en aquel que no creen? Dice la palabra. ¿Cómo podemos adorar, alabarle si usted no has creído? Ahora dice, la segunda interrogación dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no, dice, oyeron? No entendieron, no escucharon. ¿Cómo creeremos? Si, hermanos, no hemos nosotros, nuestros oídos, no hemos puesto para entender, para escuchar la voz de Dios, ¿cómo entonces creeremos? Si tú no puedes invocar, ¿por qué? Porque no has creído. Si tú no has creído, ¿cómo puedes, hermanos, entender o escuchar la voz de Dios? El llamado de Dios. Que de un de repente, hoy, amigo, amiga, Dios te está hablando, Dios te está llamándote. Pero ¿cómo usted pueda creer si tú no has entendido? Si tus oídos no han sido abiertos. Si el Espíritu Santo todavía no ha convencido tu corazón. ¿Por qué? Porque no, hermanos, no invocaste, no creíste. Entonces la Biblia dice, Dios nos ordena, o sea, Dios nos ordenó, hermanos, para anunciar de Él. Mira, cuando Lucas capítulo 4, versículo 18, nos dice de esta manera, gloria a Jesucristo. Aleluya. Capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando la Biblia dice, hermano lindo, si nosotros hemos creído y hemos entendido la palabra del Señor, Él nos dará esa autoridad, ese poder, porque el Espíritu Santo, hermano, ya convenció tu corazón, ya te convenció, hermanos, ya te ha atraído, ya nos llevó a su presencia. Entonces, hermanos, dígame decirte, hermanos, la palabra del Señor, Dios nos dará autoridad. Dios te da autoridad. ¿Para qué? Dice la palabra, sobre el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me haya ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es, hermanos, anunciar
la palabra del Señor. Testificar del poder o de las maravillas de Dios que, hermanos, está obrando en tu vida, en tu familia. Gloria a Jesús, aleluya. Y entonces, hermanos, ¿para qué más? Dios nos dará autoridad, ¿para qué? Para dar, hermanos, hermanos dicen, me ha enviado, ¿para qué? Dios cuando nos da autoridad, Dios nos enviará para sanar. ¿Qué cosa? ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. Dios nos enviará por medio de nosotros. No es que nosotros vamos a sanar. No es que usted, amigo, amiga, no es que usted, hermano, hermana, vas a sanar. Sino que Dios por medio de usted, por medio de nosotros, Él hará su obra. Es por eso, es importante, hermanos, creer. Es importante, hermanos, entender, escuchar. Es importante, hermanos, aún cuando tú no lo ves, primero creer. No seas, hermanos, como en el mundo. No digas que primero tengo que ver para creer. No. Sino que es primero creer para ver. Gloria a Jesucristo. Es por eso, amado hermano, amada hermana, en esta noche la palabra del Señor nos está hablando. Él nos ordenó que prediquemos su palabra. Cuando Él, hermanos lindos, a los 12, Él enseñó, discipuló, hermanos, luego envió 2 en 2 a predicar, a testificar. Algunos de sus discípulos volvían con alegría, Señor, en tu nombre, ¿sabes qué? Se sujetan los demonios. En tu nombre, aún los enfermos, cuando ponemos la mano, sanan. Contentos retornaron. ¿No es cierto? Gloria a Jesús. Entonces, por eso, hermanos, es importante aún creer. Es importante escuchar, entender. Es importante, hermanos, cuando tú crees, decirle gloria, aleluya, que Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva. Gloria a Jesucristo. Entonces, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, cuando la palabra del Señor dice, nuestra tarea es para cada uno de nosotros, Dios, así como, hermanos, a los 12, cuando discipuló, capacitó, Dios, hermanos, envió, designó par en par, o sea, 2 en 2, para que pudiera testificar de la gloria de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo, la verdad, la justicia, predicar, sanar a aquellos quebrantados de corazón, libertar a aquellos hermanos que están oprimidos. Eso es nuestra tarea de cada uno de vosotros. No es, hermanos, quedarnos en la iglesia y quedarnos sentados en la silla. No, nuestra tarea es, hermanos, es sanar a los corazones quebrantados. Dar libertad, dar vista, dice, a los ciegos. Para eso Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado. No eres, hermanos, simplemente yo soy miembro congregante, así que yo me siento en la banca. No. Si dices eso, estás equivocado. Dios no solamente te llamó, te escogió para que usted sea aún como miembro sentando. Hermano, ¿cuánto tiempo sentados en la silla, en la banca? Sin hacer nada en las cosas, en la obra del Señor. Pero Dios dice, hermano lindo, aún nunca, como dicen hermanos, he dicho, nunca es tarde para nuevamente comenzar. Ahora es el momento, ahora es el tiempo donde usted tienes que levantarte, restaurarte, decir, Señora, he escuchado tu palabra, ahora ayúdame, quiero hacer, quiero predicar, enséñame. Dios te va a enseñar. No importa, no sepas leer la palabra, pero Dios es maestro de los maestros. Todo es posible con Él. No hay nada imposible, hermano, hermana. No digas, Señor, no puedo. No digas, Señor, aún yo no lo sé. Sino diga, ayúdame, Dios mío. Ayúdame. Así que con tu ayuda todo es posible. Podré hacerlo. Y hermano, Dios vendrá, enviará su ayuda. Gloria a Jesucristo.
Entonces, tercer punto, tercera interrogación, hermano lindo, dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Si no hay nadie, hermanos, quien predique la palabra, quien anuncie, ¿cómo entenderá la gente, hermanos, sin conversa? Porque dice la palabra, hermanos, mira, cuando dice la palabra, ¿cómo entenderán o cómo irán si no hay quien les predique? La Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros faltan, son pocos. Mi estimado hermana, mi estimada hermana, mi estimado hermano, usted que me está viendo, en el nombre del Señor Jesucristo, te digo, levántate, levántate, tú puedes, acuérdate, tu primer amor. ¿Por qué hoy en día estás sentado desanimado? Sin fuerza, sin ganas. Las primeras obras que tú hiciste, ¿dónde está? Levántate. Es el tiempo donde tú tienes que levantarte, decir, Señor, aquí estoy. Quiero ser un instrumento tuyo para tu gloria y honra. Usa mi vida, no sea como yo quiera, sino seas tú usando como tú la quieres hacerlo. Y Dios, acuérdate que Dios, hermanos, te restaurará y Dios hará grandes cosas por medio de ti. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gózate, alégrate. Porque esta palabra es para usted, para mí, mi hermano, mi hermana. Entonces, nosotros, cada creyente, hermanos, somos aún enviados. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado. A los 12, como Dios ha escogido, así Dios nos ha escogido. ¿Para qué a los 12 ha escogido? Para, hermanos, enviarles a predicar su palabra. Hoy en día Dios nos escoge también de la misma manera para poder testificar, predicar la palabra, su palabra. Gloria a Jesús. Y entonces, amado hermano, amada hermana, no fue confiado el ministerio de la reconciliación a cualquier, o sea que este ministerio, hermanos, para poder predicar, para poder, hermanos, aún enseñar, no fue dado a cualquiera. Dios conoce y Dios selecciona, Dios escoge. Pero Dios escoge conforme a su corazón. No como el hombre quiere. El hombre escoge, el hombre lo quita. Pero cuando Dios escoge, Dios nunca lo quitará. Cuando Dios se levanta, Dios nunca dejará, hermanos, decaído. Pero cuando el hombre, hermanos, lo levanta como pastor, como líder, hermanos, algún momento, alguna cosa sucede. Hermano lindo, pone a un lado. Eso es, hermanos, lo que sucede en estos tiempos. Por eso es que, amado hermano, dice, Él solamente hará como Él quiere en nuestras vidas, en tu vida, mi hermana, mi hermano. Es por eso Él ha confiado en cada uno de nosotros. Él ha visto nuestra vida, nuestro corazón. Como la niña de tus ojos eres, mi hermana, mi hermano. Como la niña de sus ojos. Que en ningún momento Él no se olvida. Ningún momento Él, hermanos, no está alejado ni separado. Es por eso Jesús nos ordena predicar el Evangelio. Cuando el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 15 dice, hermanos, id y predicad. ¿No es cierto?
¿Cuándo nosotros vamos a levantarnos, amado hermano, hermana, para ir a predicar la palabra? Gloria a Jesucristo. Quiero rápidamente, de repente ir, hermanos, al cuarto punto. Pero antes de ir al cuarto punto, hermanos, ¿cómo dice? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, si no, hermanos, usted no te levantas, ¿quién irá a predicar? Si usted no habla de la palabra, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Si Dios nos ha, hermanos, Dios nos ha dado ese poder, esa autoridad. Pero si tú no crees, si tú no has entendido, no has escuchado, entonces no lo vas a poder predicar, no vas a poder ir. ¿Por qué? Porque no, hermanos, creíste, porque no lo entendiste, no has escuchado. Porque, hermanos, si no crees, ¿cómo lo puedes hacerlo? Si tú no has entendido, si tú no te has grabado, si tú no has aprendido, ¿qué cosa lo vas a hacer? ¿Cómo lo harás? Por eso es importante. En la casa del Señor, donde usted se congregue, si es posible, hermanos, anota, apúntate. Usted de esa manera vas a aprender. Gloria a Jesús. Bien, cuarto punto. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueran enviados, ¿cómo predicarán? Si no fueran enviados, ¿cómo lo predicarán? ¿De qué hablarán? ¿Qué dirán? Si no es guiado por el Señor, si no es guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo predicaremos, hermanos, hermanas? Cuando la Biblia dice, hermanos lindos, cuán hermosos son los pies de las que anuncian las buenas nuevas. Ahí está el versículo 15. Claramente nos está diciendo, hermano, último párrafo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies que anuncian la palabra. Gloria, aleluya. Ellos son llamados como mensajeros. Ellos son llamados para ser mensajeros. Los 12 fueron llamados para ser mensajeros. Los 12 fueron escogidos para ser enviados. Los 12 han estado, hermanos lindos, hablando de la palabra del Señor, testificando de la gloria, de la presencia de Dios, de las grandes cosas, hermanos, de Dios. ¿No te acuerdas de lo que Dios hizo en tu vida, en tu familia? ¿Por qué no testificas? ¿Por qué no lo predicas? ¿Por qué no lo hablas? No necesariamente, hermanos, que agarres la Biblia, que sepas, hermano, o prediques. Está lo que Dios hizo en tu vida. Dice la palabra, tu testimonio, tu vida es mucho más que las palabras. Gloria a Jesús. Termino, no quiero, hermanos, cansarlo, no quiero, hermanos, pasar tiempo. El tiempo así nos va rápido. Dice la palabra, ellos seguían sus pasos de nuestro Señor. ¿Quiénes? Sus discípulos. Cuando nos dice a nosotros la palabra, ¿qué nos dice? Sigue en pos de mí. Toma su cruz y sígueme. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que seguir, hermanos, a Él, testificando de su poder, de su gloria, de su palabra. Amados hermanos, estas 4 cosas rápidamente hemos podido entender. Primero, ¿cómo invocarán en aquel en quien no cree? Para invocar necesitamos conocer al Padre. Necesitamos creer en el Padre. Necesitamos creer en el Hijo. Necesitamos ser convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser atraídos, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestra alma, hermanos, sea entregado totalmente en Él. Para nuestra salvación. Segundo punto.
¿cómo creerán en aquel que no oyeron? Estamos viendo, hermanos lindos, Dios nos ha ordenado, Dios nos ha mandado, hermanos, así como los 12, Dios designó, discipuló para, hermanos, enviarle par en par. Entonces, amados, Dios nos está, hermanos, ordenando para que tú y yo podamos testificar o anunciar o predicar su palabra. Hermanos, Él nos da orden para poder predicar. No solamente, hermanos, a nosotros, sino a usted también. Dios está ordenando. Gloria a Jesucristo. Es por eso, hermano lindo, la palabra del Señor esta tarde. El tercer punto dice, ¿cómo irán si no hay nadie quien los predique? Si no hay nadie quien hable de la palabra, ¿cómo entenderá el mundo? ¿Cómo, hermano, se arrepentirá el mundo? ¿Cómo, hermano, entonces reconocerá sus pecados, sus errores? Si no predicas, hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo va a convencer? Es necesario que, hermanos, nosotros tenemos que, hermanos, darle de conocer para que el Espíritu Santo de Dios convenga, hermanos, su corazón, su pecado. Gloria a Jesús. Y cuarto punto dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Si no somos enviados, hermanos, no hay, tal vez no podemos por uno mismo. Si la presencia de Dios no nos ayuda, no nos motiva, no nos impulsa, no podemos, hermanos. En esta tarde, esta palabra, hermanos, es para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si usted, hermanos, donde usted me está viendo, Dios me lo bendiga. Esta palabra es para ti. Haga la obra del Señor, donde usted puede estar, hermanos, congregándose. Haga la obra. Gloria a Jesús. Sírvala al Señor. Cree. Alábale, adórale. Cree, entiende, escucha, para que usted pueda hablar de la palabra. Hermano lindo, hermana linda. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Esta es la corta palabra que los hermanos que les he podido compartir. Gloria a Jesús. Bien, hermanos lindos, hermanas lindas, Dios me los bendiga en esta hora. Pues si usted, hermano, está viendo esta palabra, quede sellado en tu corazón. Gloria a Jesús. Entonces, después, hermanos, de escuchar la palabra, de ese gozo, de ese agradecimiento, vamos a poder, hermanos, alabarle algunos cánticos más, uno o dos cánticos. Por eso, hermano lindo, les digo, aquellos que están escribiendo mis hermanos, en esta hora, en este lugar, quiero mandarles mis saludos cordiales. También mi hermano Efraín nos dice, gloria a Dios. Nuestra hermana Nora, amén, pastor, gloria a Jesús, Dios me lo bendiga. Mi hermana linda, toda su linda familia, a cada uno de ustedes, gloria a Jesús. Y también a todos mis hermanos desde aquí, un fraterno, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, donde se encuentre. Gloria a Jesús. Bien, en esta hora, con ese gozo, con esa alegría, vamos a poder cantarle, alabarle al Señor una vez más. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús. Bien, aleluya. Gloria a Jesús. En esta preciosa tarde vamos a cantarle, amados hermanos, este cántico donde dice: Dios, hermanos, desde el cielo has venido al vernos perdido. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Jesús. En esta tarde vamos a poder cantar. Gloria a Jesús. Este cántico dice, como vuelvo a decir, hermanos, desde el cielo has venido al vernos perdido, como las ovejas sin pastor, sin dueño. Gloria a Jesús.
Jesús, aleluya. Desde el cielo has venido a librarnos perdidos. Desde el cielo has venido a librarnos perdidos. Y como las ovejas sin pastor, sin dueño. Y como las ovejas sin pastor, sin dueño. Del Calvario, tu costado abierto. Del Calvario, tu costado abierto. Fluyendo tu sangre, el Padre perdonarnos. Fluyendo tu sangre, el Padre perdonarnos. Hermano, me bendiga. Él vino desde el cielo. Cuando nosotros estábamos perdidos, como las ovejas, sin pastor, sin dueño. Una vez más lo cantamos. Desde el cielo has venido, desde el cielo has venido, al vernos perdido. Como las ovejas sin pastor, sin dueño. Como las ovejas sin pastor, sin dueño. Desde el Calvario, tu costado abierto. Desde el Calvario, tu costado abierto. Fluyendo tu sangre, el Padre perdonarnos. Fluyendo tu sangre, el Padre perdonarnos. El Señor te ha llamado para que prediques. El Señor te ha llamado para que prediques. Aquellas ovejas que están descarriadas. Aquellas ovejas que están descarriadas. El Señor te ha llamado para que prediques. El Señor te ha llamado para que prediques. Aquellas ovejas que están descarriadas. Aquellas ovejas que están descarriadas. El Señor Jesucristo nos ha llamado para poder predicar su palabra. Aquellas ovejas que están descarriadas. Levanta tu iglesia.
Gloria, aleluya.
reflexiona, que me permita estar muy cerca para encontrarte muy acostado, predicando mi palabra. Así es, mi hermano, mi amigo. Pueblo mío, reflexiona, que me permita estar muy cerca para encontrarte muy acostado, predicando mi palabra. ¡Aleluya! Reflexiona, amigo, amiga, hermano, hermana. Su venida del Señor está muy cerca. Para que encontrarnos ocupados en su obra. ¡Gloria a Jesús! Ahora lo decimos para tú una vez más. Mi tío reflexiona, que mi venida está muy cerca para encontrarte muy acostado, predicando su palabra. Mi tío reflexiona, que mi venida está muy cerca para encontrarte muy acostado, predicando su palabra. Se vale de siervo mío, y yo contempló que nos vemos, tú me responderás por mis orejas, y te lo puse a tus brazos. Se vale de siervo mío, y yo contempló que nos vemos, tú me responderás por mis orejas, te lo puse a tus brazos. ¡Gloria, aleluya! Esta alabanza va elegida también por los pastores, por los cristianos. Adelante, siervo del Señor. Decimos, se vale de siervo mío, y yo contempló que nos veremos, y tú me responderás con mis orejas, te lo puse a tus brazos. Se vale de siervo mío, y yo contempló que nos veremos, tú me responderás con mis orejas, te lo puse a tus brazos. A la flexión y escuchas dolores, yo estoy contigo, nunca desmayes, soy Dios tuyo, permanezca. Aleluya, Padre. En el valle de la muerte, a la flexión y escuchas dolores, yo estoy contigo, nunca desmayes, soy Dios tuyo, permanezca. Muchas aflicciones en este mundo, pero tú me dices, Señor, estoy contigo, te tengo en mis brazos, y gloria, aleluya. Cristo vive, Cristo vive.
contigo nunca desmayé. Soy Dios tuyo, tengo mi paz. Así es, mi hermano, Dios te desea de esta manera. En el valle de la muerte hay aflicciones, muchos dolores, y estoy contigo nunca desmayé. Soy Dios tuyo, tengo mis brazos. Gloria a Jesús. De esta manera alabándole, honrándole, bendito poderoso nombre de Jesús. Y saludando a su saludo cordial. Y a los amigos, a todos mis hermanos. Adelante, iglesia de Jesucristo el Señor. En las luchas, en las pruebas, sigamos perseverando. Cantamos una vez más. Hay aflicciones, muchos dolores, y estoy contigo nunca desmayé. Soy Dios tuyo, tengo mis brazos. Hay aflicciones, muchos dolores, y estoy contigo nunca desmayé. Soy Dios tuyo, tengo mis brazos. Bienvenida que trae. Adelante, sierva del Señor. En medio de las aflicciones, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Gloria, aleluya. Hay aflicciones, muchos dolores, estoy contigo nunca desmayé. Soy Dios tuyo, tengo mis brazos. En el valle de la muerte hay aflicciones, muchos dolores, estoy contigo nunca desmayé. Soy Dios tuyo, tengo mis brazos. Con estas alabanzas saludamos a todos mis amigos en diferentes lugares. Nuestra edición de Selva, de nuestro querido Perú. Gloria a Jesucristo. De esta manera, hermanos, alabándole, honrándole a nuestro Dios eterno, todopoderoso. Gloria a Jesucristo. Amadas hermanas, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Un saludo cordial también para nuestro hermano Alfonso y su amada esposa, mi hermana Elena Taipe Córdoba. Gloria a Jesucristo. Entonces, mi hermana linda, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a toda la familia allá en Santa Clara, allá, vamos, en Santa Clara. Gloria a Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, de esta manera, hermanos, estamos ya llegando a la parte final con estos cánticos, con estas alabanzas. Gloria a Jesús. Entonces, Dios me los bendiga. Así, el día de mañana estaremos alabándole al Señor, hermanos, en la casa del Señor, allá Los Olivos. Gloria a Jesucristo. Entonces, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Entonces, gracias y un abrazo a cada uno de ustedes. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. Gloria a Jesús. Amén.